Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Bien, hoy vamos a hablar de un ensayo muy interesante, de un ensayo profundo, de un ensayo que tiene muchísimas cosas que rescatar y que a mi juicio casi roza la perfección, ¿verdad? Eh, No le doy un 10 porque quizás, a mi juicio, tiene algunos elementos que tal vez lo complican demasiado. Nos referimos, sin más dilación, al Silencio de los Animales de John Gray, sobre el progreso y otros mitos modernos. Bien, aquí el autor pues nos traslada varias ideas principales. Eh, la primera de ellas es la cuestión de la moralidad del progreso, ¿verdad? Hasta qué punto es moral llevar la civilización a otros lugares. Hasta qué punto podemos tener autoridad moral para ello y si lo que sale después de civilizar a otros pueblos es mejor que lo que estos antes tenían. Esta es una de las ideas principales de la obra. También la cuestión de la linealidad o los ciclos de la historia, ¿verdad? Nos preguntamos, el autor señala que desde la instauración del cristianismo, la historia se tiene como una serie de eventos lineales y no como ciclos. De tal suerte que si tú sigues esta línea tal y como te dicen, pues al final del camino tendrás la recompensa. Esta es una idea muy interesante que para implementar la tesis del cristianismo le fue necesaria, ¿verdad? La historia no es cíclica, sino lineal. Otro tema principal que abre el autor todo en la línea de lo que es la idea de la moralidad del progreso y que resulta muy interesante es la motivación del silencio de los animales, como se titula la obra, en contraposición con el silencio de los humanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a los animales a guardar silencio? ¿Por qué motivaciones le llevan a guardar silencio a ellos? O los llevan a guardar silencio, mejor dicho. Y qué nos lleva a guardar silencio a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Los límites del silencio y hasta qué punto este es entendible y hasta soportable. El autor usa mucho en esta obra lo que es el principio de autoridad. Es decir, la obra está plagada de referencias a otros autores. Destaca sobre todo la segunda parte de la obra, la llamada del progreso, las referencias continuas a Conrad, ¿verdad? Esto tiene dos vertientes, una positiva que, bueno, pues que hace que verdaderamente si tú quieres profundizar sobre el tema te puedas lanzar a estos autores. Cita a muchos, tanto a los más conocidos, menos conocidos, algunos que merecerá la pena conocer, y tanto de prosa como incluso de poesía, ¿verdad? La parte negativa es que abusa tanto de este recurso que a veces puede llegar a confundirte. Esta es una obra, aunque no es muy larga, no tiene más de 200 páginas, sí que resulta profunda. De tal suerte que en otros ensayos o otras novelas, si tú te pierdes o no prestas especial atención en un par de párrafos, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque quizás estamos hablando de una descripción, de una disquisición anexa y no enturbia lo que es el núcleo principal de la trama o de la idea. Pero aquí, como te pierdas, no ya digo un párrafo, una línea, la verdad es que tienes que volver atrás porque te pierdes. Entonces es una obra que requiere suma atención para no perder ni un detalle de la misma. Pero, como digo, la referencia a diversos autores hace que puedas profundizar sobre el tema del que trata la obra, aunque puede llegar a confundirte por los puestos. La obra está plasmada en capítulos cortos y en tres partes, pues que hacen que su lectura más o menos pueda ser fluida, a salvo de que, como digo, requiere suma atención.
Y para concluir, nos quedamos con estas 3 ideas que nos invita a reflexionar, ¿verdad? Que nos hace reflexionar en esta obra. La primera de ellas, la obra es una crítica al progreso, claramente. Podemos estar más o menos con el autor o no. El autor expresa sus argumentos basados en el principio de autoridad. Es la idea de la linealidad o no de la historia, ¿verdad? Del progreso. Si el progreso es cíclico, lineal, es decir, si nosotros, que a día de hoy podemos decir que vivimos en progreso, pues más tarde o más temprano cerraremos el círculo y tendremos una involución y volveremos hacia atrás, o si bien seguiremos progresando hasta el fin de los días. Esta idea es contrapuesta entre si el progreso de la historia es un ciclo o es una línea. Después, sobre su moralidad, ¿verdad? Hasta qué punto es más moral la civilización que otro lugar que no es civilizado. Si visto desde otro punto de vista, una persona civilizada que va al estado salvaje se asilvestra, y al revés, y una persona que está en estado silvestre la llevamos a una ciudad, verdaderamente se consigue civilizar. Una idea recurrente del autor sobre la moralidad de la civilización y del progreso. Y por último, como no puede ser menos importante, el silencio de los animales. Y como animal superior, si nos permitís la expresión, el ser humano, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, cuáles son las motivaciones que llevan al ser humano a guardar silencio? ¿Cuáles son las motivaciones muy diferentes que llevan a los animales, a su vez, a guardar silencio? Pues muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayudáis un montón. Muchas gracias, comenten y compartan.